Hackeó el Wi-Fi del vecino para ahorrar $50 y encontró la manera de convertirse en el dios invisible de sus vidas. El Wi-Fi del vecino. En Tacoma, la lluvia siempre llega de improviso y se va como si hubiera cambiado de idea. Aquella tarde el asfalto brillaba como vidrio negro y del cristal de la ventana del apartamento de Madison corrían finos hilos de agua que deformaban el reflejo del monitor. Madison, especialista en soporte informático de 30 años, se consideraba una persona racional. Sabía reparar sistemas ajenos, configurar ordenadores de otros y detectar errores con más rapidez que los propios. Sin embargo, la factura mensual de Internet, $50, le parecía un insulto. «Si los vecinos ya pagan, ¿para qué yo?», dijo en voz alta, como si se defendiera ante un tribunal invisible. Abrió el portátil y pulsó el icono de Wi-Fi. La lista de redes apareció como una baraja. Netgear 44F, Home Sweet Home, Tacoma Guest y una especialmente tentadora, Johnson Family. Señal fuerte, casi sin candado. Probó lo primero que se le ocurrió. Password, error. Luego, 1, 2, 3, 4, 5, 6, error. A la tercera, password 1, 2, 3. El candado verde se abrió como si Dios mismo hubiera olvidado cerrar la puerta. Madison sonrió con ironía. «Así es como protegen su vida digital», murmuró, recostándose en la silla. Pero en lugar de satisfacción, sintió un extraño cosquilleo. En la pantalla aparecieron los dispositivos conectados: iPhone Luke, Kindle Mary, Xbox Josh, Laptop Karen. Líneas secas convertidas en personas reales que vivían al otro lado de la pared. Cerró el portátil, pero la luz parpadeante del router en el pasillo seguía titilando como un ojo que ahora también la observaba a ella. Los días siguientes la lluvia no cesó, y Madison se acostumbró al golpeteo de las gotas en la ventilación metálica, como metrónomo de su nueva afición. Tras el trabajo, se sentaba frente al portátil y abría la interfaz del router de los vecinos con la misma naturalidad con la que otros consultan las noticias. Al principio fue pura observación. Miraba quién se conectaba y cuándo. Por las noches, el padre, Luke's iPhone, aparecía con regularidad en páginas para adultos. El adolescente, identificado como Josh Xbox, se quedaba hasta tarde descargando trucos y buscando respuestas de exámenes. Karen, Laptop, probablemente la madre, visitaba blogs de cocina y escribía largos correos a una amiga desde la cuenta mary.kindle. Esos registros y marcas de tiempo, fríos al inicio, empezaron a cobrar vida en su imaginación. Veía al hombre escondiendo el teléfono de su esposa, al muchacho fingiendo estudiar mientras jugaba en secreto, a la mujer abriendo una receta de pastel en 30 minutos porque la cena otra vez había fracasado. «Qué gracioso», pensaba Madison, «cómo la vida digital revela con facilidad lo que la realidad esconde con esmero». Bebía café barato del supermercado, comía pizza recalentada en microondas y los observaba como si fueran una serie. Solo que esta serie no tenía edición ni filtros. Era verdad cruda su vida cada minuto por los Johnson. Su propia vida le parecía gris y lineal. Trabajo remoto, llamadas esporádicas a sus padres, un par de perfiles olvidados en redes. Pero al otro lado de la pared hervía el drama. A veces contenía la respiración cuando 3 dispositivos aparecían conectados a la vez. Noche familiar, pelea. Cuanto más miraba, menos podía parar. En ella despertaba una emoción cercana a la del jugador. ¿Qué revelarán hoy los registros? ¿Qué esconden estas líneas? Una noche apagó el portátil y notó que el reloj marcaba las 2:30. Debería dormir, pero se quedó en la oscuridad escuchando la lluvia. Por primera vez pensó, la vida ajena se estaba volviendo más interesante que la suya. La curiosidad se transformó en intervención casi sin darse cuenta. Al principio Madison solo miraba. Luego, una noche, con la taza de café frío entre las manos, vio que el adolescente buscaba de nuevo respuestas de examen de historia.
En los registros parecía un intento patético de engañar al sistema. Sonrió y de pronto tecleó unas órdenes. Puso el sitio en lista negra. Al día siguiente, el chico pasó más tiempo en la web del libro de texto. A la semana, sus notas empezaron a subir. Escuchó a la madre comentarlo alegre por videollamada. Madison sintió un calor extraño, como si hubiera marcado ella misma la casilla de tarea cumplida. Después, le tocó al padre. Cada noche, Luke's iPhone visitaba sitios de los que era mejor no hablar. Unos cuantos clics y el acceso quedó bloqueado. La primera noche saltó de página en página hasta rendirse. Al día siguiente, en los registros apareció Netflix TV. La familia había visto una película junta. Lo contemplaba como directora frente a sus actores, a punto de aplaudir. La madre tampoco escapó a su atención. En los correos con su amiga aparecían quejas sobre el marido, cansancio e insatisfacción. Madison ajustó un poco la publicidad y los resultados de búsqueda. En vez de «¿Cómo dejar a tu esposo?», Karen Laptop se topaba cada vez más con 10 formas de reavivar tu matrimonio. Y efectivamente, al poco en los registros apareció un pedido de flores. Madison empezó a sentirse algo más que hacker o administradora. Era la curadora invisible de la felicidad ajena. Y con ello llegó un hábito nuevo. Revisaba con más frecuencia lo que pasaba en esa casa y ya no podía ignorar lo que veía como errores. Dejarlo correr le parecía un crimen. Una noche, tras bloquear otro sitio, notó que sonreía. Una voz resonó en su cabeza. «Los corrijo. Los estoy haciendo mejores». Al cabo de un mes parecía que Madison tenía un segundo trabajo, solo que sin sueldo ni descanso. Por la mañana revisaba los registros, al mediodía los consultaba en el móvil y por la noche se sentaba ante el portátil como frente a un organismo vivo. ¿Ya lo sabía todo? Cuando el chico encendía la Xbox, adivinaba el juego exacto. Cuando el padre abría el correo, veía qué boletines retenían su atención. Cuando la madre buscaba recetas, ella podía anticipar la cena familiar. La simple observación se volvió afinación sutil. Redirigía búsquedas, cambiaba resultados, sugería videos. El adolescente hallaba canales educativos en vez de foros de trampas. El padre recibía consejos de salud y matrimonio en vez de páginas turbias. La madre topaba con blogs inspiradores sobre veladas familiares. Y funcionaba. En los registros aparecían películas en grupo, videollamadas a parientes, menos descargas nocturnas. Una aparente armonía. Pero Madison también cambiaba. Su trabajo freelance se desmoronaba. Incumplía plazos, ignoraba clientes. El teléfono de amigos callaba y ni ganas tenía de contestar. Cada vez que cerraba el portátil sentía vacío, como tras una serie maratón, y volvía de inmediato al panel del router. Pasaba las noches a oscuras, iluminada solo por la pantalla. A veces sentía que respiraba al mismo ritmo que ellos. Sus alegrías eran las suyas, sus peleas, sus angustias. Una noche se dio cuenta de que sabía más de ellos que de sí misma. Su pizza fría en la caja, las facturas amontonadas, todo le parecía decorado. La vida real ardía al otro lado de la pared. Y ya no podía apagarlo. Una noche, mientras la lluvia dispersaba a los últimos transeúntes, Madison escuchó voces tras la pared, con el portátil en las rodillas. «Gracias», dijo Karen a su esposo. Él murmuró algo sobre haberse convertido en otro hombre. El adolescente intervino. Ahora se sentía más listo y preparado para los exámenes. Madison sonrió en la penumbra.
Ellos se agradecían entre sí, pero en realidad le agradecían a ella, la fuerza invisible y anónima que había limpiado su vida digital y los había empujado hacia elecciones correctas. La escena le pareció extrañamente emotiva. Recordó las palabras de una antigua mentora. Un buen administrador es como un ángel guardián. No se ve, pero todo funciona. Ahora, ya no era administradora. Era la directora de una vida ajena. El peso del poder se hacía más denso. Lo sabía. Bastaba con quitar los filtros y todo se vendría abajo. El marido volvería a sus sitios, el hijo a las trampas, la esposa al cansancio y a las quejas. Su nueva vida no era obra de ellos, sino de sus teclas secretas. De madrugada, mirando la luz intermitente del router, Madison decidió. Debía parar, cerrar el acceso, dejar de intervenir, devolver todo a como era. Tecleó Disable. Entonces vio Josh Xbox conectado a un servidor desconocido. El chico volvía a lo de antes. Segundos después, Karen Laptop escribió, «Ya no puedo más». Y enseguida, Luke's iPhone intentó saltearse los filtros. Madison se quedó inmóvil. Bastaron unos minutos sin control para que la armonía se resquebrajara. Cerró el portátil, pero en su pecho crecía la certeza. No eran ellos quienes la necesitaban. Era ella quien los necesitaba a ellos. Cada día la ilusión de familia perfecta se derrumbaba más rápido. El chico buscaba foros nuevos, chats ocultos. El marido volvía con más ansia a sus viejos hábitos. La esposa repetía a su amiga que nada cambia. Madison los observaba como directora a la que los actores ya no obedecen. Intentaba recuperar el control. Nuevos filtros, bloqueos, búsquedas alteradas. Pero el artificio se notaba. Páginas lentas, correos que desaparecían, anuncios incoherentes. La familia sospechaba fallos, aunque no la verdad. Ella se sentía acorralada. Su vida se había borrado. Nevera vacía, facturas sin pagar, clientes perdidos. Y aún así cada noche se sentaba frente al portátil aferrada a mantener a flote a sus vecinos, como capitana de un barco ajeno. Hasta que una noche comprendió. No era Dios, sino prisionera. Ellos ya no podían sin ella, y ella tampoco sin ellos. Todo pendía de ese canal frágil, de aquel viejo router, de la absurda contraseña, password 123. Entonces la fulminó una idea. Si había sido tan fácil controlar a los Johnson, ¿quién decía que nadie la controlaba a ella? También tenía un router barato. Su contraseña, QWERTY, nunca la había cambiado. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Y si sus decisiones, sus búsquedas, incluso el impulso de robar el Wi-Fi vecino, formaban parte de un experimento ajeno? ¿Y si otra Madison, en algún lugar, estaba pulsando teclas creyendo que hacía el bien? Las líneas parpadeaban. Josh, Xbox Online. Luke's iPhone Retry. Karen, Laptop Chat. Miró los registros y sintió. No era solo su vida, era un espejo. Por primera vez en semanas cerró el portátil y no lo volvió a abrir, pero la luz intermitente del router seguía brillando en la oscuridad, como un ojo que nunca parpadea. El domingo amaneció soleado de manera inesperada, pero en el apartamento de Madison apenas se notaba. Estaba sentada frente a la mesa, con el gris router delante, su luz verde parpadeando con ritmo constante. Una caja común que de pronto parecía mucho más. Por fin se decidió. Debía cambiar la contraseña. Entró en la configuración, tecleó admin/admin y se quedó helada. En el campo Última modificación figuraba una fecha. No era hoy ni ayer. Era de hace un año. Antes de conectarse al Wi-Fi de los Johnson. Antes siquiera de saber de ellos. Revisó el registro. Allí aparecían sus propios dispositivos. Madison Laptop, Pixel Phone. Sesiones que coincidían con momentos en que se le ocurrió conectarse al Wi-Fi vecino. Ese mismo día, en su navegador había aparecido un anuncio. ¿Cómo ahorrar en la factura de Internet? ¿Casualidad? Sintió que el suelo se le hundía. El router seguía parpadeando,
No era su mirada la que vigilaba a los vecinos, sino otra mirada que la observaba a ella, quizá desde siempre. Miró alrededor. Su apartamento parecía un decorado. La nevera semivacía, facturas acumuladas, correos sin responder, todo lo que la había distraído del gran espectáculo, los Johnson. Pero ahora dudaba, ¿existieron de verdad? ¿O eran un guión cuidadosamente montado? Password 123, demasiado fácil, demasiado conveniente, como si lo hubieran dejado puesto para atraerla. Y ahora que había entendido el principio, alguien arriba también la observaba, esperando ver qué correcciones haría en su propia vida. Madison cerró el portátil y apagó la luz, pero en la oscuridad el indicador seguía titilando. Ya no parecía un ojo, más bien un cursor, esperando la siguiente orden. Y comprendió con nitidez. Nunca fue su juego. Era solo otro nodo en la red, parte de un guión mayor donde Dios y víctima intercambian papeles, pero ninguno es libre.